Amigos, en los últimos días hemos venido escuchando a través de los medios de comunicación sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se están pidiendo derechos humanos para una serie de personas, pero lo que nos olvidamos es dónde está el apoyo y la justicia para nuestros soldados. Acá en el programa hemos tocado muchas veces el caso de uno de ellos, del general del Ejército del Perú en situación militar de retiro, don Juan Rivero Lasso. Aún se encuentra todavía detenido. Hace 18 años presentó su recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mire usted, hasta ahora nada. Entonces, ¿hablamos de derechos humanos o no hablamos de derechos humanos? Veamos esta nota que hemos preparado para que ustedes conozcan la situación actual de este general que lo único que hizo es luchar por la paz del país. Marieta, gracias por estar acá. Marieta es hija del general Juan Rivero Lasso. Él está sentenciado y fue sentenciado junto con Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos por supuestamente ser el responsable de hechos como el de Barrios Altos. ¿A cuántos años está sentenciado tu padre, Marieta? Bueno, buenos días, Nicolás, y muchas Bienvenida. gracias por esta oportunidad. Bueno, sí, mi padre es el general Juan Rivero Lasso, general del Ejército en retiro actualmente. Él fue director de inteligencia en los años 91 y 92. Y por ocupar ese cargo en la lucha contra la subversión, fue involucrado en algunos casos, como son los de Barrios Altos. Y lamentablemente, a pesar de que durante todos estos años de proceso, porque él ya lleva 22 años, 5 meses preso, de los cuales lo tuvieron con prisión preventiva durante 12 años y medio sin ninguna sentencia. 12 años y medio en prisión preventiva. Preventiva. Y la ley lo que establece es que se supone que el máximo son 36 meses, es decir, ¿no es cierto? 3 años. Así es. Mi padre, por el cargo que él ocupó, lo involucraron para crear justamente una línea de mando para responsabilizar a quienes cometieron el hecho, hacer una línea de mando hasta alcanzar al expresidente Fujimori. Bueno, él ha demostrado su inocencia durante todos estos años. Le han violentado todos sus derechos fundamentales, el debido proceso, el plazo razonable, y a pesar de que ha demostrado durante todos estos años su inocencia, porque no tienen ninguna prueba contra él, más aún hay testimonios en los cuales lo sacan completamente de estos hechos. Es decir, porque de lo que yo leí un artículo del abogado Carlos Rivera, que es del IDL, ¿no es cierto? Y que ha sido un actor, digamos, en contra de tu padre, uno de los acusadores de tu padre de alguna manera. Lo que él sostiene es que más o menos no había manera de que tu papá no supiera lo que estaban haciendo con el Grupo Colina y con la gente de Martín Rivas y compañía, ¿no? Bueno, sí, efectivamente esas son elucubraciones. Estos son unas ONGs que se han constituido como abogados de la parte civil en estos casos, y evidentemente ellos tienen que sostener alguna teoría para darle sustento a este tipo de acusaciones. Más allá de las personas que tengan responsabilidad en estos hechos, aquí básicamente es un tema de que se ha vulnerado el debido proceso, y no por una necesidad de hallar responsables se pueden condenar a personas inocentes, como es el caso de mi padre, ¿no? Entonces, nosotros hemos denunciado todas estas vulneraciones al debido proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que ha cobrado actualidad esto de la Corte porque por el caso Polay, ¿no? Estuvo acá sentado hace unos días el abogado de Polay, y primero se dio una información muy tergiversada. Esto fue un recurso que presentó el año 2007 Javier Vallerriestra, donde Polay reclamaba por supuestos maltratos de los que había sido objeto durante su detención a partir del año 92. No pedía ni dinero ni su liberación, sino el cambiar su condición carcelaria y que cesen los supuestos maltratos. Y se ha dicho que se le iba a pagar, o sea, cosas que no tienen que ver con la verdad. Pero lo que me llama la atención es que el recurso es del 2007. Es decir, se han demorado 16 años para estar, o sea...
Y ahí me acordé del caso de tu padre. O sea, el de tu padre sigue esperando. ¿Hace cuántos años ustedes fueron a la Comisión Interamericana? Bueno, la denuncia de mi padre justamente por todas estas violaciones está desde el año 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y recién se demoraron 13 años para declararla admitida la denuncia. En este momento la denuncia de mi padre ha sido admitida por la Comisión Interamericana. El año 2019 recibí una comunicación pidiéndole al Estado peruano que llegue a un acuerdo amistoso por la vulneración de los derechos humanos de mi padre. Sin embargo, el Estado peruano se ha negado a este acuerdo amistoso, pero lo más importante aquí es que, siendo la Comisión y la Corte el sistema de la protección de los derechos humanos, no le importen los derechos humanos de un soldado del Perú que luchó para la pacificación. Ahora, acá estamos hablando de un terrorista convicto y confeso, sí, claro, sentenciado. Que además ha pedido perdón es decir, el pedir perdón es importante en el sentido que está reconociendo sí, que ha participado, ¿no es cierto? Definitivamente estas personas equivocadas que desangraron a nuestro país y a consecuencia de la miseria que nos hicieron vivir es que los militares salieron a defendernos, como es el caso de mi padre. Sin embargo, vemos en la actualidad que personas como sentenciados a terrorismo han salido en libertad y todas estas ONGs de protección de los derechos humanos, exitosa, pseudo protección de los derechos humanos, yo le digo, porque solamente protegen a ciertas personas. Ellos sí han llegado al sistema de protección de los derechos humanos, han salido en libertad y no solamente han salido en libertad, sino el Estado peruano ha indemnizado a muchos terroristas. O sea, no estamos hablando acá, como en algún momento escuché a una abogada del IDL decir acá, referirse a mi padre como el condenado, pero estos señores que son abogados, es lamentable que se expresen así, porque todas las personas, inclusive hasta los terroristas y cualquier persona condenada, tiene derecho a la protección de los derechos humanos. Eso no es exclusivo para ciertas personas, está para todos. Claro, Marita, pero lo que a mí me resulta inconcebible, o sea, yo creo que sí es importante que exista un organismo internacional como recurso de protección cuando la justicia de tu país falla. Pero, es decir, ustedes presentaron el 2005 el recurso, estamos 2023, han pasado 18 años y todavía no se resuelve. O sea, ¿qué justicia es esa que se demora 18 años en proteger? O sea, tú estás diciendo, oye, un momentito, están violando mis derechos, ¿no? Están violando el debido proceso, están abusando de mi condición. Y te demoras 18 años en dar una respuesta, ¿a qué te sirve? Es inconcebible, ¿no? Yo acá una llamada de atención y si nos están escuchando los miembros de la Comisión Interamericana y de la Corte, que por favor demuestren realmente que su función es real, porque vemos que aquí, al menos para el Perú, no se aplica la protección de los derechos humanos. El caso de mi padre es emblemático, Nicolás. Él fue detenido el año 2001, lleva 22 años y medio en una cárcel. Se le abrieron el 2001, se le abrieron 7 procesos. De esos 7 procesos, solamente han concluido 3 procesos. Los demás procesos siguen sin sentencia. O sea, siguen en juicio 22 años y medio después o 23 años. Así es. Mi padre tiene en este momento 81 años. Se han demorado 22 años y medio en terminar 3 procesos. ¿Cuántos años más tiene que esperar mi padre por sentencias firmes? De las cuales también ha tenido absoluciones y 2 sentencias condenatorias de 25 años, las cuales con los beneficios penitenciarios en este momento mi padre ya ha cumplido una pena de 30 años, de más de 30 años. O sea, en este momento tu padre debería estar en libertad. Mi padre tiene un exceso de carcelería, él está siendo secuestrado en este momento por la justicia peruana y el sistema de protección de los derechos humanos no hace absolutamente nada. No sé qué están esperando, que mi padre ya muera en una prisión. Claro, para después decir, uy, tenía razón el general, sí, ¿no? Rivero Lazo y su familia. ¿De qué te sirve? Y lo más triste de todo esto, Nicolás, es que estamos hablando de un general y un
más allá de un general, un soldado, un oficial que dio toda su vida al servicio de la patria con una carrera impecable, brillante, nunca tuvo una sanción. Justamente por ser tan exitoso logró ser director de inteligencia del ejército además, y se venció el terrorismo. En un momento que fue crítico, porque lo que es cierto es que en la guerra contra la subversión en el Perú y contra el terrorismo se cometieron, como yo digo, errores y horrores, pero el propio ejército aprendió de su experiencia y el éxito al final de la guerra contra Sendero fue precisamente el uso de la inteligencia, el introducir el tema de los derechos humanos. Los militares hablaban, yo me acuerdo de esa época, yo era reportero y después conductor de programa, los militares hablaban del tema de derechos humanos y de aislar a Sendero de las poblaciones, de los campesinos, de las comunidades, y cuando lograron ese aislamiento es que vino la derrota. Entonces, en fin, Marieta, tenemos lamentablemente que terminar por hoy, pero tú sabes que tienes este espacio abierto, ¿no? Y yo creo que llevas razón en dos puntos, ¿no? No es posible que haya un sistema internacional de protección contra los abusos que pueda cometer la justicia de un país, como en este caso la del Perú, y demorarse 18 años en contestar, dar una respuesta o atender un pedido, ¿no? Y finalmente no es posible que haya juicios que duren 22 años y medio, como los de tu padre, ¿no? Por Dios. Y todavía no han terminado, ¿no? Y estamos esperando que la comisión ya se pronuncie y ya declare culpable al Estado peruano, ¿no? Tenemos que terminar, y no es el único caso, el general Rivero Lazo. ¿Cuántos militares están presos o procesados por esta condición? ¿Ah? Los que me están viendo y sus familiares lo saben. O sea, no puede ser.